¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre el discurso escrito. Este tema, que por cierto es considerado principalmente en lo que viene a ser un temario para postular tipo San Marcos, es uno de los últimos temas. Bueno, en sí es el último tema antes de los repasos finales. El discurso textual implica más o menos lo que uno va a ver ya en la vida universitaria. En la vida universitaria, los conocimientos que hemos adquirido en toda la secundaria o en una preparación, sucede que son netamente gramaticales. En la preparación conocemos aspectos teóricos de la comunicación, aspectos teóricos sobre morfología, sobre sintaxis. Y también desarrollamos lo que es la parte ortográfica y el análisis oracional. Si nos damos cuenta, en eso se centra la preparación preuniversitaria. Toda esta preparación es útil y es importante finalmente para poder producir textos, para redactar textos de una manera adecuada. En la universidad, los textos que se redactan pueden ser de dos tipos. Los textos formales, aquellos que tienen que ver netamente con el ámbito académico, como textos argumentativos, como ensayos, monografías o artículos de investigación, que tienen un carácter netamente investigativo, netamente lo que tiene que ver ya con una futura tesis o con estudios más avanzados y que implican conocimientos de una materia determinada. Y tenemos también textos de redacción, digamos, que van vinculados al ámbito administrativo, como oficio, carta, memorándum, etc. Estos documentos, entonces, son estudiados en la universidad principalmente, debido a la utilidad que van a tener en el mundo laboral y que van a tener también en el discurso oral, en las exposiciones, en las sustentaciones. De ahí que se maneje bastante en la universidad lo que es la argumentación. Es decir, ¿por qué pienso de esta manera? ¿Con qué autores estoy de acuerdo? Para ello hay que leer bastante y conocer según la materia que ustedes elijan para poder estudiar. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar sobre este tema que viene a ser justamente el discurso escrito, ¿no es cierto? El discurso escrito. Veamos entonces lo siguiente. Cuando hablamos de discurso escrito, tiene una relación estrecha, muy directa, inextricable, dicen algunos. Es una relación compleja que existe entre el texto y el discurso. Sin embargo, vamos a explicarlo de una manera que pueda ser más entendible. Cuando hablamos de un texto, en primer lugar, se dice que es una configuración lingüística que resulta, por una parte, de operaciones enunciativas que realiza el locutor y por otra parte, de operaciones seriales que permiten a este mismo locutor, es decir, que crea el mensaje, que está enviando, conectar las oraciones individuales para constituir secuencias cohesivas y coherentes. Más simple, un texto viene a ser el resultado de estructurar oraciones, ¿de acuerdo? Individuales. Son oraciones individuales. Sin embargo, que mantienen una estrecha relación entre ellas. De ahí que se forme una serie de oraciones que están estructuradas mediante conectores o que están estructuradas tal vez mediante algunos signos de puntuación, que mantienen una relación estructural y que esta estructura adecuada de la oración, esa estructura adecuada se le llama cohesión. Y el sentido que resulta de esa estructura adecuada recibe el nombre de coherencia. En conclusión, podemos decir que un texto es una configuración lingüística, una configuración es el resultado lingüístico de conectar oraciones de manera adecuada y que de esta manera tengan un sentido para el que oye o para el que lee nuestro texto. De ahí que el texto pueda ser oral o pueda ser escrito. Muy bien. Ahora pasemos lo que viene a ser el discurso.
El discurso viene a ser la emisión concreta de un texto por un enunciador determinado en una situación de comunicación determinada. Digamos que el texto que viene a ser esa configuración de oraciones bien conectadas y con sentido, cuando ese texto es pronunciado por alguien, por un enunciador, por un hablante, y funciona en un contexto determinado, ¿entendido? Se convierte en un discurso. Un ejemplo, yo escribo un texto para un candidato político. Entonces, yo tengo estudios de doctorado y maestría en educación. Escribo entonces un texto a un candidato, quien me ha contratado como asesor en el aspecto educativo, pedagógico. Entonces, como especialista, escribo un texto para que él exponga dentro de sus propuestas educativas un proyecto. Escribo yo el proyecto, el texto escrito. Una serie de oraciones, de ideas concatenadas que presentan un sentido. Ahora, él es invitado a la televisión y él entonces ese texto lo empieza a enunciar, es decir, habla, comenta ese texto, entendido, en una entrevista que le realizan a él y a otros candidatos sobre temas educativos. Por lo tanto, ese texto ahora es un discurso, porque se está utilizando en una situación comunicativa determinada, que en este caso es una entrevista sobre temas educativos. Es un discurso en ese caso. Entendido. Ahí está. Entonces, esa relación que existe entre texto y discurso. Ahora, veamos aquí justamente la relación texto-discurso. La relación por el texto-discurso es inextricable, es decir, es compleja, si podemos notar, ¿no? Sin embargo, hemos tratado de explicarla de una mejor manera. No puede haber discurso sin un texto del discurso. Ah, hay una entrevista sobre temas políticos. Entonces, hay un texto sobre propuestas educativas. Y ese texto, ¿no es cierto? Digamos que es base de ese discurso, que se enuncia en una situación determinada. No puede haber por eso discurso, o sea, enunciarlo, decirlo en un contexto determinado, sin que haya un texto, algo escrito en este caso, de ese discurso. ¿Entendido? El texto funciona como discurso en una situación determinada. O sea que el discurso es enunciarlo en una situación determinada. El texto, digámoslo de esta manera, viene a ser el escrito. ¿Entendido? Como lo dice Adam, se puede hacer una ecuación o en forma generalizada. El discurso es el texto más las condiciones de producción, o sea, el contexto, el lugar donde se hable de ese tema. Muy bien. Ahora, vamos a ver justamente aquí las propiedades del texto. ¿Cuáles son las propiedades del texto? ¿Entendido? Entonces, podemos decir lo siguiente como propiedades del texto. Veamos. Hay dos, la cohesión y la coherencia. Hemos dicho que la cohesión tiene que ver con la concatenación, con la serie, con la sucesión de oraciones. ¿Entendido? Y la parte llamada coherencia viene a ser el sentido que surge de esa estructura o concatenación adecuada. Veamos entonces. La cohesión conecta, une, enlaza adecuadamente las diferentes partes del texto. ¿Qué une? ¿Qué conecta? Frases, proposiciones,
oraciones. Es la estructuración adecuada. Y la coherencia, digamos que es el resultado. La coherencia refleja la relación entre una idea principal y las secundarias. Es decir, engloba, ¿no es cierto?, el texto. La coherencia es el resultado, es el sentido generado por la estructura adecuada. Cohesión, unión, concatenación de las ideas. Estructura adecuada. Coherencia implica el sentido entre las ideas, entre la estructuración que se ha realizado. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo siguiente. Los tipos de texto. Muy bien. Los tipos de texto. Encontramos en primer lugar al texto narrativo. Narrar. Entonces me viene a la mente la palabra narrar. Narrar es contar, relatar, ¿no es cierto? Brindar información, ¿no es cierto?, sobre hechos, sobre acontecimientos. ¿Qué me pasó en el día? ¿No es cierto? Puede aparecer de repente hechos reales o hechos ficticios, ¿entendido? Entonces, la intención comunicativa del texto narrativo. ¿Cuál es la intención? El propósito es relatar, contar hechos que suceden a personajes. ¿Entendido? Responde a, ¿qué ocurre? Entonces, si yo quiero saber si tengo frente a mí un texto narrativo, debe responder el texto a lo siguiente. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Una serie de hechos, una serie de acontecimientos. ¿Entendido? Modelos, es decir, ejemplos. ¿Qué modelo de texto narrativo podemos encontrar? Las novelas, cuentos, fábulas, mitos, noticias. ¿Entendido? Tipos de palabras y características lingüísticas. ¿Qué tipo de palabras predominan en un texto narrativo? ¿Qué características lingüísticas presentan? Verbos de acción. Para narrar hechos, para contar situaciones que suceden, que están pasando, se utilizan verbos de acción. Caminé, ingresé, fuimos por ese lado. Entonces, que quede claro, un texto narrativo relata, cuenta hechos, sucesos. Responde a la pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucesos se dan? Lo encuentro en novelas, cuentos, fábulas. Y principalmente se hallan verbos de acción. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí lo siguiente. Ejemplo de texto narrativo. Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la baja policía, siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Desde lejos, los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. Un perro se retiró aullando. Cuando estuvieron cerca, sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. Los pies se les hundían en un alto de plumas, de excrementos, de materias descompuestas o quemadas. Enterrando las manos, comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico amarillento, descubrían una carroña, devorada a medias. En los acantilados próximos, los gallinazos espiaban impacientes y algunos se acercaban saltando de piedra en piedra, como si quisieran acorralarlos. Efraín gritaba para intimidarlos y sus gritos resonaban en el desfiladero y hacían desprenderse guijarros que rodaban hasta el mar. Después de una hora de trabajo, regresaron al corralón con los cubos llenos. Si nos damos cuenta, en este texto podemos encontrar lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué es lo que podemos encontrar? En primer lugar, un texto narrativo relata hechos, sucesos, acontecimientos y predominan los verbos de acción.
Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Muy bien, ¿qué sucede? La pregunta, ¿qué sucede? Sucede que hay dos personas, Efraín y Enrique. ¿No es cierto? ¿Qué sucede? Que llegaron al barranco. Verbo. ¿Qué más sucede? Los carros de la baja policía, siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. ¿Qué más sucede? Sucede que el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros. ¿Qué más sucede? Se desplazaban como hormigas. ¿Qué más sucede? Que los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. Y debido a ello, ¿qué sucedió? Que un perro salió aullando. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Que estuvieron cerca. Sintieron un olor nauseabundo. ¿Qué más sucedió? Que este olor penetró hasta sus pulmones. ¿Qué más podemos decir? Que enterraron las manos y comenzaron a explorar. ¿Qué más sucedió? Que descubrieron carroña, que descubrieron carne devorada a medias. ¿Y qué sucede? ¿Quiénes los espiaban? Unos gallinazos. ¿Y qué sucede? ¿Qué más? ¿Qué sucede con los gallinazos? Se acercaban saltando de piedra en piedra, como si quisieran acorralarlos. ¿Efraín qué hizo? Gritaba. Muy bien, para espantarlos. Entonces, ¿qué pasó al final del día? ¿Qué sucedió? Regresaron al corralón con los cubos llenos. Entonces, un texto narrativo, si nos damos cuenta, está relatando una serie de hechos. Y predominan los verbos de acción. Ahora, esto es parte de un cuento muy conocido, ¿no? Esto pertenece a Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, hemos visto entonces un texto narrativo. Relata, cuenta, nos da a conocer hechos y se manifiesta principalmente a través de verbos de acción. Y responde a la pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No es cierto? Muy bien. Vamos ahora al texto descriptivo. Su nombre lo va a señalar. Descriptivo, describir. Es señalar rasgos, señalar cualidades, características. Veamos entonces. La intención comunicativa es contar cómo son los objetos, describir, dar rasgos, ¿no es cierto? No solamente objetos, personas, lugares, animales, sentimientos, situaciones. Responde a cómo es. Entonces, si yo quiero describir a alguien, digo, ¿cómo es? Alto, bajo, ¿no es cierto? Puede haber rasgos que son físicos, puede haber rasgos que son objetivos, es decir, que son saltantes a la vista, que se pueden notar, o pueden ser rasgos también subjetivos. Modelos, podemos encontrar a las guías de viaje, describen lugares, ¿no es cierto? Eventos, cuentos, novelas, donde se describen de manera física, moral, a los personajes. Tipo de palabras y características lingüísticas. Predominan los adjetivos. Para caracterizar, para describir, utilizamos adjetivos, ¿cierto? Veamos entonces un ejemplo. Ejemplo de texto descriptivo. Finalmente, como dentro del programa, estaba previsto un concierto en el jardín. Fue necesario construir un jardín. En 15 días, una cuadrilla de jardineros japoneses edificaron en lo que antes era una especie de huerta salvaje, un maravilloso jardín rococó, donde habían cipreses tallados, caminitos sin salida, laguna de peces rojos, una gruta para divinidades y un puente rústico, de madera, que cruzaba sobre un torrente imaginario. Podemos notar aquí que se describe un espacio, un lugar, donde un grupo de jardineros japoneses me describe, me dice, me señala que son japoneses. Una huerta salvaje. Salvaje describe a huerta. Un maravilloso jardín. Maravilloso describe a jardín. Y este jardín no solamente es maravilloso, es rococó. Luego nos dice que hay cipreses tallados. Tallados describe a cipreses. Luego nos dice que hay peces rojos, donde esta palabra, rojos, describe a peces. Puente rústico. Rústico describe a puente. Imaginario describe a torrente. Entonces, predominan los adjetivos para señalar esas características de los seres. Muy bien, entonces, por cierto, este fragmento
ha sido extraído del cuento El banquete de Julio Ramón Ribeiro, que también pertenece a La palabra del mudo. Muy bien. Texto narrativo, relata hechos, verbos de acción. Texto descriptivo, ¿no es cierto? Señala rasgos, cualidades y utiliza adjetivos. Ahora vamos a hablar del texto dialogado. El texto dialogado es aquel que contiene conversaciones, diálogos. Generalmente aparece en obras teatrales, en entrevistas transcritas. Veamos entonces. La intención comunicativa del texto dialogado es reproducir literalmente las palabras de los personajes. Responde a ¿qué dicen? Modelos, piezas teatrales, diálogos en narraciones, entrevistas, tipos de palabras y características lingüísticas, acotaciones, guiones, comillas. Cuando decimos acotaciones, viene a ser cuando ingresa un personaje, ¿no es cierto?, en una obra teatral. Son las anotaciones que se hacen dentro de la obra teatral y también dentro del diálogo de los personajes. Los guiones, comillas, expresiones como citas, que han sido dichas por alguien. Veamos aquí. Ejemplo de texto dialogado. Novio, entrando. Madre, madre, ¿qué? Novio, me voy. Madre, ¿a dónde? Novio, a la viña, va a salir. Madre, espera. Novio, ¿quieres algo? Madre, hijo, el almuerzo. Novio, déjelo, comeré uvas. Deme la navaja. Madre, ¿para qué? Novio, riendo, para cortarlas. Madre, entre dientes y buscándolo. La navaja, malditas sean todas. Y el bribón que las inventó. Novio, vamos a otro asunto. Y esto es un texto dialogado, donde se nota la participación de novio y madre, cada uno con su respectivo diálogo, lo que le corresponde decir. Obviamente esto pertenece a un guión teatral y es la famosa obra del escritor español, ¿no es cierto?, Federico García Lorca, cuya obra es Bodas de Sangre en este caso. Muy bien, pasemos ahora al texto expositivo. Cuando decimos expositivo, viene a mi mente exponer. Exponer es explicar una idea a los demás. Exponer es explicar, ¿entendido? Es poner en claro una teoría, dar datos, ¿entendido? Informar. Intención comunicativa, explica y transmite información de forma objetiva, es decir, información que sea real o que sea verificable. Eso quiere decir información objetiva, real o verificable. Entonces, cuando uno estudia en la universidad, debe brindar información objetiva, es decir, que sea verificada, que ya haya sido estudiada. Entonces, uno lo que busca es ampliar el conocimiento, es decir, estudia la parte teórica para poder encontrar algo que tal vez ya no se dé en la realidad y podamos ampliar ese estudio. O que se pueda verificar en todo caso, que ya haya sido estudiado, por tanto es verificado, o que pueda ser verificado a través de pruebas de investigación. Entonces, el texto expositivo en la vida académica, universitaria, es importante, ¿de acuerdo? Responde a ¿qué y por qué es así? ¿Qué y por qué es así? ¿Entendido? Entonces, el texto expositivo responde a ¿qué? ¿De qué se habla? ¿Por qué es así? Entonces, ahí hablamos de formas objetivas, tratar de sustentar una idea. Modelos, libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos, académicos. Tipos de palabras y características lingüísticas. Un lenguaje claro y directo. Un lenguaje claro quiere decir un lenguaje objetivo. Pueden aparecer palabras técnicas, ¿entendido? Entonces, los textos expositivos generalmente podríamos citar a textos científicos, tal cual dice ahí.
textos, por ejemplo, de la vida, de la física, de la química, de la biología, de la geografía, de la historia. ¿Entendido? Veamos un ejemplo, entonces. Ejemplo de texto expositivo. Los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son simplemente asunto del intelecto, rigen también nuestro funcionamiento cotidiano, hasta los detalles más mundanos. Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la manera en que nos relacionamos con otras personas. Así que nuestro sistema conceptual desempeña un papel central en la definición de nuestras realidades cotidianas. Si estamos en lo cierto al sugerir que nuestro sistema conceptual es en gran medida metafórico, la manera en que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran medida cosa de metáforas. Y si nosotros comentamos este texto, nosotros hablamos de un mundo objetivo, pero realizamos una serie de comparaciones de este mundo objetivo. Entonces van a surgir el uso de las metáforas. Cuando alguien dice, por ejemplo, agarró una vacante, y uno no agarra la vacante, quiere decir que ingresó o logró obtener una vacante. Agarrar significa coger para sí. De ahí cuando uno diga agarró una vacante, quiere decir que ha ingresado, ha optado, ha logrado, ¿no es cierto?, para él, ¿no es cierto?, un ingreso, un cupo a la universidad. ¿Entendido? Entonces, este texto nos da a conocer algo que es comprobable o verificable, que en nuestra vida nos expresamos diariamente a través de metáforas y que éstas se encuentran en nuestro sistema mental, en nuestro sistema de percepción del mundo que tenemos. Interesante, ¿no? Esto forma parte, por cierto, de la lingüística llamada la lingüística pragmática. También puede formar parte de la lingüística del punto de vista semántico o de la lingüística del texto. Muy bien. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de una obra, ¿no es cierto?, del campo de la lingüística, cuyos autores son Lakoff y Johnson. La obra se titula Metáforas de la vida cotidiana. Es un ejemplo de texto expositivo. Muy bien. Y que a su vez coincide con un texto académico formal. Recuerden que los textos expositivos brindan información objetiva científica. Muy bien. Ahora tenemos al texto argumentativo. Este texto argumentativo es enseñado incluso en los programas, en los primeros ciclos en las universidades. Lo que sucede es que en la vida académica, en general, en la vida universitaria, se tiene que argumentar, es decir, sustentar la idea que uno plantea. La idea que vas a plantear cuando seas universitario no debe ir vacía. Pienso esto, ¿no es cierto?, en concordancia con tal autor, pero discrepo de esto en ello. Entonces, ahí puedes discrepar con un autor. Entonces, argumentar implica leer y conocer más cada vez. ¿Entendido? Entonces, en el texto argumentativo, la intención es defender ideas, expresar opiniones, pero basadas, ¿no es cierto?, en otros estudios. Ello también cabe resaltar. Responde a, ¿qué pienso? ¿Qué piensas? ¿No es cierto? Muy bien. Modelos, artículos de opinión, críticas. Tipo de palabras y características lingüísticas. Aquí se utiliza verbos también, pero verbos que expresan opinión. Pienso, sugiero, planteo. ¿Entendido? Veamos entonces aquí. Ejemplo de texto argumentativo. Acá hay dos párrafos que señalan verbos que justamente indican o señalan, no, opinión. Veamos aquí. Desde mi punto de vista, considero que no es adecuada ninguna forma de discriminación ni de xenofobia, porque antes que la división anacrónica y violenta, lo fundamental sería promover la integración social con el fin de incentivar valores humanos que nos hagan crecer como nación. Para concluir, ratifico mi postura en contra de las actitudes xenofóbicas de la población peruana, pues considero que no se debe incitar al odio en un país que necesita crecer moral y económicamente. Entonces,
El texto argumentativo presenta criterios o puntos de vista, ¿entendido? Los cuales deben ser sustentados o avalados. En este caso, hemos presentado como ejemplo 2 párrafos donde se indica, ¿no es cierto?, lo siguiente: desde mi punto de vista considero, luego dice porque, un sustento. Ratifico mi postura, pues, ¿entendido? Entonces, la característica de un texto argumentativo es presentar verbos que señalan la opinión o criterio personal y luego el por qué se dice o se plantea esta idea, ¿entendido? El texto argumentativo, recuerda, está presente siempre en las exposiciones de la vida universitaria. Significa plantear una opinión o tesis, pero no va vacía, va con su respectivo argumento, ¿entendido? O sea, sustento, ¿no es cierto?, mediante autores que ya han estudiado una materia. Muy bien. Luego tenemos aquí el texto formal. ¿Qué es un texto formal? ¿No es cierto? Es como cuando alguien dice, ¿no? Oh, mira, usa corbata, camisa, saco, ¿no? Entonces, su presentación es formal, dicen, ¿no? Entonces, lo formal es distinguido en que va de acuerdo a una regla, digamos, ¿no?, que lo hace diferente porque responde, ¿no?, a exigencias normadas o regladas. ¿Entendido? Entonces, un texto formal es producido netamente en el ámbito académico. ¿Entendido? Que expresa un mensaje, o sea, tiene una intención comunicativa. Lo que busca el texto formal es informar, argumentar. De ahí que el texto expositivo y el texto argumentativo sean principales en la vida académica. ¿Entendido? Y este texto formal, entonces, utiliza una estructura clara. Debe ser entendible para la comunidad científica y para divulgarlo, para todos también, que sea entendible. Debe ser coherente y cohesivo. Emplear un léxico formal y preciso, libre de ambigüedades, con información sólida y relevante. Justamente les dije, sustento de autores que avalen lo que yo digo, que avalen lo que pienso. Uso adecuado de la normativa, es decir, uso adecuado de las normas gramaticales y de las normas ortográficas. Luego tenemos aquí lo siguiente, la modalización. La modalización, digamos que implica ya no la parte objetiva, ya no la parte formal en un texto, sino lo contrario. Veamos, la modalización implica la parte subjetiva que manifiesta el emisor en su discurso. Siempre aparece en la producción textual indicando la actitud que toma el enunciador con respecto al receptor y a sus propios enunciados. O sea, el texto formal es académico, es objetivo, es científico, pero la modalización podría ser incluida brevemente en un discurso oral, posiblemente, ¿no? Principalmente, mejor dicho. Pero la modalización es la parte subjetiva, ¿entendido? ¿Y cómo se identifica? Se identifica a través de recursos, por ejemplo, como utilizar verbos para llamar la atención, adjetivos, ¿sí?, para exagerar una situación, adverbios para incrementar una situación, sustantivos usados de una manera irónica, cuantificadores para incrementar, obviamente, una expresión, y figuras literarias como, por ejemplo, metáforas, por ejemplo, hipérbole, hipérbato, epíteto, etc. Muy bien, entonces, tenemos acá ahora lo siguiente, los marcadores del discurso. Podemos encontrar que los marcadores del discurso son llamados por algunos como conectores del discurso. Son palabras invariables. Generalmente son conjunciones, ¿ya? Pero no ejercen una función en la oración. O sea, no tienen una función netamente. No es o de, no tienen función. Solamente
funcionan para presentar, ¿ya? O avanzar o concluir un texto. ¿Entendido? Guían a inferir, es decir, me guían a deducir que continúa en un texto. Clasificación. Se pueden clasificar porque puede ir al inicio del texto, como dije, pueden ir en el desarrollo del texto o en la conclusión de un texto. Entonces, existen marcadores del discurso iniciadores. Para empezar, antes que nada, en primer lugar, empezaremos por, se explicará primero. ¿Entendido? Distribuidores, por un lado, por una parte, por otra parte, desde otro punto de vista. Ordenadores, en primer lugar, primero, en segundo lugar, en tercer lugar, indican una sucesión u orden de ideas. Y los conclusivos, en conclusión, en resumidas cuentas. Finalmente, ¿entendido? Entonces, esos son los marcadores del discurso. Muy bien, entonces hemos hablado sobre el discurso escrito, que se fundamenta en un texto. Un texto es la sucesión o serie de ideas u oraciones, bien estructuradas que presentan sentido. Bien estructuradas, cohesión. Sentido, coherencia. Y el discurso es aplicar ese texto en un lugar o en una situación o contexto determinado. Hay textos narrativos, narran hechos, situaciones. Usan principalmente verbos de acción. Hay textos descriptivos. ¿Qué hacen ellos? Van a dar rasgos, características, cualidades. Usan más que nada adjetivos. Hay textos expositivos. Dan a conocer teorías, informan, dan conocimientos, tienen carácter objetivo. ¿Entendido? Utilizan, por lo general, también verbos, ¿no es cierto? Pero que expresan generalmente información. Luego tenemos lo que viene a ser el texto argumentativo. Señala criterios, punto de vista, opiniones, verbos de opinión, verbos que indican brindar opinión. Luego tenemos también lo que viene a ser, ¿no es cierto? Finalmente, lo que vienen a ser los marcadores del discurso, que son los conectores que usamos en el discurso, iniciadores, ¿sí? Los que distribuyen y los que concluyen, principalmente. Luego hemos hablado del texto formal, que es un texto académico que cumple con las reglas, ¿no es cierto?, de la ortografía, de ser claro, preciso, un lenguaje cuidado. Luego tenemos, finalmente, lo que es la modalización, que es incluir en el discurso, ¿no es cierto?, digamos, hechos figurados o hechos exagerados, subjetivos, para dar mayor impresión a nuestro discurso. Muy bien, jóvenes, entonces este tema es muy importante, también conocerlo, forma parte del prospecto de San Marcos con miras a la vida académica, a la vida universitaria, donde nosotros vamos a presentar textos expositivos, textos argumentativos principalmente, y donde todos nuestros conocimientos básicos sobre gramática, sobre ortografía y otros más nos van a permitir ser buenos redactores y expresar mejor nuestras ideas. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Se cuidan mucho.